Somos Gilgal y crecemos contigo. De toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, aquel vive para siempre. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo,
boca, iglesia. Exalta a nuestro Dios, al único y verdadero. Dile Hosana, eleva tu voz, no te calles. Abre tu boca, proclama así. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Te cantamos. Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Amén. Amada iglesia, bendiciones y muchos abrazos para todos y todas ustedes, de nuevo reunidos aquí por la vía digital para bendecir al Señor, pero también para meditar juntos y seguir creciendo sobre la base de la palabra del Señor y de sus principios. El día de hoy y durante las próximas 6 semanas vamos a estar desarrollando una serie de estudios relacionados y a la vez de discernir juntos en las próximas semanas relacionados al tema de las emociones, ¿sí? Un tema bien importante y por cierto, muchas veces ignorado por nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Así que durante estas próximas semanas vamos a tener una experiencia bien interesante, no solo en la transmisión del culto que ustedes están viendo en este momento y que por supuesto verán los próximos domingos, sino también alguna dinámica que queremos desarrollar específica para ciertos grupos de la iglesia que próximamente les va a ser anunciada para jóvenes, para mujeres y para hombres, probablemente para matrimonios también, con el fin de enriquecer y de ampliar nuestro discernimiento con respecto al tema de las emociones en la vida cristiana. Así que importante que ustedes puedan contactarnos. Aparecerá publicado también nuestros números de contacto y por supuesto a través de las distintas redes de la iglesia, Instagram y otras, podrán tener la información necesaria para acceder no solo a esta transmisión, sino también a un material digital, una guía digital que estamos produciendo y que semanalmente se les enviará con el fin de poder aprovechar la experiencia de lo que aprendemos durante este tiempo de enseñanza de la palabra, compartirlo en familia, reflexionarlo de manera personal, incluso compartirlo con otras personas, vecinos, en fin. Así que empezamos hoy nuestra serie acerca de las emociones. Y importante, a manera de introducción, me gustaría reseñarles algunas inquietudes, realidades podríamos llamar, referente de la experiencia que con respecto a las emociones tenemos nosotros en nuestra vida cristiana y a la vez en la herencia que hemos recibido con respecto a las emociones y que de alguna manera se ha convertido o puede convertirse en paradigmas de vida que llegamos a vivir como cristianos respecto a las emociones. Fíjense, la primera de esas realidades, a manera de introducción, muchos creyentes, a pesar de ser cristianos, a pesar de tener una relación con Dios, incluso a pesar de amar genuinamente a Dios, no llegamos a experimentar paz en nuestra vida y en muchos casos vivimos presa de la ansiedad, de la culpa, de la desesperanza, aún con nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo.
Y algunas veces esto genera como una especie de incongruencia, ¿verdad? Como de contradicción, porque llegamos a pensar como si Dios estuviese acosándonos o acusándonos o reprendiéndonos todo el tiempo. Entonces vivimos nuestra fe en el sentido también emocional bajo la perspectiva del miedo, de la culpa, de la ansiedad, del temor, porque Dios nos va a castigar. Y también por otro lado, una realidad que creo que también está presente en muchos de nosotros, en nuestra vivencia cristiana, en nuestra experiencia cristiana, con respecto de las emociones, es también el hecho de que llegamos a desalentarnos fácilmente, como una especie de globo que en momentos muy especiales, cuando estamos juntos en la presencia de Dios, llegamos y nos sentimos, ustedes saben, fortalecidos y henchidos, pero de pronto las distintas situaciones cotidianas que van ocurriendo durante la semana, distintas realidades, van progresivamente desinflando nuestra vida emocional, y entonces vivimos una especie de sobrevivencia espiritual en la que requerimos cada vez ser inflados, permítame usar esa ilustración, como para poder mantenernos, aunque sea un poco, en nuestra experiencia de vida cristiana. Tal vez, pienso yo, otra realidad en el sentido contrario es que muchos llegamos a reprimir nuestras emociones pensando que son nocivas, pensando que son pecaminosas, llegando a pensar que de alguna manera, en algunos casos he llegado a escuchar comentarios en los que pareciera que las emociones son como una especie de estorbo en la vida. Así que el tema de las emociones es un tema supremamente importante para nosotros y en cierto sentido que conforma parte de la columna vertebral de nuestro crecimiento como discípulos de Jesucristo. Creemos que Dios nos ha dado una visión, y esta visión tiene que ver con, ¿cómo les digo?, con llegar a tener una relación creciente con Jesucristo. Pero esta relación creciente con Jesucristo transforma nuestra vida como discípulos y a la vez nuestra familia y nuestra sociedad. Y esto implica también la transformación de nuestras emociones. Así que la idea es que durante la transmisión de hoy y en las próximas 6 semanas consecutivas vamos a abrir este espacio para conversar, para discernir juntos el tema de las emociones. En el día de hoy lo que quiero es hacer una breve síntesis de lo que podemos discernir de manera muy sencilla y por supuesto de manera breve con respecto a las emociones en la Biblia. Existe de alguna manera la tendencia a pensar que hablar de las emociones en la iglesia es como tratar de meter la psicología o tratar de meter el mundo en la iglesia, y por eso rechazamos este tipo de conversaciones, de discernimiento, por pensar que de alguna forma estamos dejando de lado la palabra de Dios y estamos queriendo meter la ciencia o el humanismo o la psicología dentro de la iglesia. Yo, aunque prefiero no cuestionar, creo que es un acercamiento limitado y personalmente pienso absolutamente equivocado, porque si de algo nos habla la Biblia es precisamente de las emociones. Así que hoy quiero presentar como una breve síntesis de lo que considero puede ser una teología de las emociones, no basado en la perspectiva de lo que la psicología enseña, aunque pienso que la ciencia y en particular la psicología puede ser útil para entender realidades que no se describen de manera detallada en la Biblia, pero que se presentan en la Biblia, sobre todo en sus relatos, en sus personajes. Así que, al hablar de emociones en la Biblia y de emociones en la vida cristiana, en la vida espiritual, mi punto de partida, y ese punto de partida que quiero proponerles, es que, en fin de cuentas, Dios tiene emociones. Y si partimos del hecho que Génesis capítulo 2 nos presenta con respecto a que somos creados a imagen y semejanza de Dios, nos damos cuenta que esa semejanza de Dios implica también las emociones como una forma o como una experiencia para expresarnos, pero también para relacionarnos con otros y de alguna manera para motivarnos y cuidarnos y alertarnos ante situaciones que ocurren en nuestro entorno. Voy al punto de que Dios tiene emociones, y sé que a algunos puede sonarles esto raro, pero cuando releemos los relatos de la Biblia desde el propio inicio en el libro de Génesis, nos damos cuenta
que el Dios que se comunica, el Dios que se relaciona, el Dios que se acerca al hombre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que se hizo carne por medio de Jesucristo y se manifestó su vida para la humanidad, es a la vez un Dios que se expresa con emociones. Fíjense, solo alguna breve descripción porque sería larguísimo tratar de hacerlo a lo largo de toda la Biblia, pero sería un ejercicio interesante que en algunos años atrás alguien a quien admiro mucho me recomendó, un hombre a quien mi esposa y yo admiramos por muchos años, y que una de esas conversaciones de sabiduría que tuvo con nosotros hace un tiempo atrás, me decía: lee la Biblia pensando cuáles son las emociones que vemos que Dios comunica a lo largo de ese metarrelato, de esa metanarrativa de la Biblia y de la historia de la redención y de la relación de Dios con el hombre. Pensemos, por ejemplo, en Génesis y en ¿cómo les digo? En el relato de la creación y en los primeros capítulos de Génesis. Piensen ustedes, por ejemplo, Dios se relaciona con la creación, capítulos 1 y 2, y en particular el capítulo 2 de Génesis, nos presenta una realidad. Dios crea al hombre y hay en el acto creativo una implicación emocional, es decir, al ver Dios lo que había creado, vio Dios que era bueno y bueno en gran manera. Así que había una especie de satisfacción en Dios al contemplar el acto creativo. Pero siguiendo un poco más allá de eso, vemos que Dios se relaciona con Adán y con Eva. Y baste mencionar solo el capítulo 3 de Génesis, que es un capítulo conocido por muchos nosotros, el capítulo de la caída del hombre. Porque vemos emociones en el relato del capítulo 3, al igual que muchos de otros relatos de la Biblia. Y por ejemplo, Dios se acerca a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y dice el pasaje que Dios paseaba por el huerto. Al final Adán se esconde porque se sabe desnudo. Y finalmente Dios le dice: ay, ¿cómo sabías tú que estabas desnudo? Ustedes saben el resto del relato. El punto es cómo la sentencia posterior de Dios para Adán, para la mujer y para la serpiente inclusive, refleja emociones de Dios. Por ejemplo, la ira, el castigo. Y esta noción del Dios airado es una noción ciertamente teológica, pero es una noción también profundamente emocional. Es decir, Dios se molesta. Tal vez no nos gusta mucho la idea de asimilarlo de esa manera, pero en fin, Dios se molesta. Da una instrucción al hombre, el hombre desobedece y a consecuencia de eso hay un castigo. Piensen en pocos relatos después, la sentencia contra Caín. De nuevo se acerca a Dios para hablar con Caín y le dice: para Caín, ¿y dónde está tu hermano? Ya ustedes saben la historia. Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano te demanda, o sea, la sangre de tu hermano clama por ti, es decir, clama por justicia. Y en cierta forma, pues para ponerlo de esa manera, la sentencia que Dios le da a Caín. Por cierto, Dios maldice a Caín. Léalo, Génesis capítulo 4, en un acto profundo de justicia y de ira. Y basta ver la relación de Dios con Israel como nación, sobre todo en el proceso en el que Israel sale de la tierra de Egipto para introducirse en la tierra prometida. Todos los actos de ira que Dios tiene, se enciende la ira de Dios a causa de la desobediencia de Israel como nación. Incluso las promesas que Dios hace son muchas de ellas promesas de bendición, de abundancia, de estabilidad, de paz, pero a la vez Dios mismo les deja claro a ellos: si ustedes me desobedecen, esto es lo que les voy a mandar, esto es lo que les va a ocurrir. Entonces, en fin de cuentas, lo que quiero reseñarles es que Dios se comunica a través de las emociones. Y si alguna noción es completa a lo largo de la Escritura, es que Dios tiene emociones y en fin de cuentas se comunica y se relaciona con el hombre a través de esas emociones. La ira, por ejemplo, que es tal vez la más común que ocurre, sobre todo en los relatos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, cuando en los predios de la construcción del arca, dice que la maldad del hombre se multiplicó de tal manera que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Así que decidió, también por cierto, en un acto de ira y
de desagrado, si me permiten decirlo de esa manera, decidió exterminar al hombre de la faz de la tierra, y es cuando envía el diluvio y solo se salvan la familia de Noé, en fin, todo eso que ya conocemos dentro del relato bíblico. Entonces, Dios tiene emociones, no solo la ira. Por ejemplo, yo veo ciertos rasgos de alegría y en cierto sentido hasta de orgullo, cuando en el relato del capítulo 1 de Job, Dios, ustedes saben, los ángeles se presentan, los seres celestiales se presentan ante la presencia de Dios, y Dios dice: epa, ¿no has visto a mi siervo Job? Tipo serio, con todas las de la ley. Entonces, de alguna manera, lo que quiero reseñarles y hablar, por supuesto, aunque más adelante, en unos minutos, debo entrar en ese asunto, la expresión de amor de Dios al hacerse hombre mediante el Mesías, mediante nuestro Señor Jesucristo, y las implicaciones que tiene el ministerio de Cristo y su acto de salvación para la humanidad, es una expresión profundamente emocional. Es decir, Dios tuvo misericordia de la raza humana, y desde su plan, desde el inicio, decidió hacerse carne, hacerse hombre, expresar su amor para con la humanidad por medio de Cristo. Entonces, al hablar de emociones, no nos referimos a una perspectiva meramente humanista, psicológica, científica, aunque la tiene por supuesto, sino que desde nuestra perspectiva de fe cristiana entendemos que hablar de emociones en la Biblia es hablar de Dios mismo, que Dios tiene emociones y se comunica a través de esas emociones, y que a lo largo de todo ese relato de la redención y la salvación de la humanidad, Dios se relaciona emocionalmente con el hombre, con su pueblo, ¿sí? Entonces, en consecuencia de eso, tú y yo tenemos emociones. En fin de cuentas, fuimos creados a imagen de Dios. Y volviendo al relato de la creación, una noción hermosa que nos presenta la Escritura y que tal vez normalmente perdemos de vista cuando leemos el relato de la creación, es el hecho de que Dios crea al hombre del polvo y sopla en él hálito de vida, aliento de vida. Algunas versiones traducen esto como aliento del alma, es decir, nos dota Dios mismo en ese acto creativo, nos dota de emociones y de la capacidad de, a través de esas emociones, conectarnos con Él, acercarnos a Él y Él con nosotros. Entonces, el punto al que quiero reseñarles con todo esto es que hablar de emociones es hablar de Dios mismo y es hablar del acto creador de Dios para la humanidad. Y en consecuencia de esto, que es un asunto importante de entender nosotros como implicación pastoral de esta síntesis que estoy haciendo, es que no son malas las emociones, tanto la ira como el temor, como la alegría, como la tristeza, es decir, y los distintos estados emocionales en los que se combinan distintas emociones. No podemos censurarlas y decir que son malas o que son pecaminosas. Ustedes recuerdan aquel viejo coro que decía: no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Pues claro que sí, un corazón que tenga a Cristo puede y debe estar triste. Lo que quiero decirles con esto entonces es que las emociones son un regalo de Dios mismo en el acto creativo, que surgen de la misma naturaleza de Dios, pero que a la vez es comunicado a nosotros ese hálito de vida, ese aliento de vida que es soplado en el acto creador de Dios para poder relacionarnos y a la vez para poder discernir el mundo que nos rodea, es decir, aquello que Dios creó para nosotros. En consecuencia de eso, creo que es importante entender que las emociones, vamos a decirlo así como implicación, hemos de verlas como una bendición, como un regalo. Yo lo ilustraría de esa manera, como un puente que nos acerca de nuestra vida interior al mundo que nos rodea, a las personas que nos rodean, a aquellos que nos aman y a quienes amamos. Entonces, lo que quiero decirles, mis queridos, es que las emociones son un hermoso regalo de Dios para la vida.
No se trata de que son malas, no se trata de que son pecaminosas, no se trata de que no puede estar triste un corazón que tenga Cristo, no se trata de que los cristianos, como que sea aquella canción en ritmo dominicano, que el cristiano no puede estar enojado. Obvio, el cristiano puede enojarse. Si algo vemos a lo largo de la Biblia es que Dios se enoja y pareciera en una especie de relectura de los relatos del Antiguo Testamento, que la emoción que más se comunica de Dios en el Antiguo Testamento es justamente esa, que a raíz de la desobediencia que ocurre del hombre y de Israel como nación y en fin, así sucesivamente, la ira de Dios se enciende contra su pueblo y viene el castigo. Entonces, somos seres emocionales creados por Dios a imagen de Dios. Y estas emociones nos han sido dadas como un regalo, como una bendición, como una especie de puente que nos permite discernir y experimentar el mundo que Dios creó para nosotros, pero a la vez que nos permite relacionarnos, que nos permite conectarnos con otras personas. En fin de cuentas, como para resumirlo, creo yo que dentro de este diseño de Dios, las emociones nos permiten adaptarnos y responder ante la vida. Las emociones también nos permiten expresarnos y en ese sentido nos permiten amar y ser amados. Las emociones nos permiten actuar y percibir el mundo que existe a nuestro alrededor. Lamentablemente, el mismo relato de Génesis nos deja una lección importante que para nosotros en nuestra fe cristiana es fundamental. Con la caída del hombre, en Génesis capítulo 3, no solo hay una separación física de Dios, no solo el hombre y la mujer son echados del huerto, no solo implica ahora el dolor del parto, no solo implica tener que trabajar con el sudor para lograr su sustento, sino que también implica la caída emocional del ser humano. ¿Cuál es, una pregunta que podríamos hacernos en este momento, cuál es la emoción consecuente a la caída? Es decir, cuando Adán come del fruto y se sabe desnudo, experimenta una reacción emocional. Usted puede verla en el relato, no estoy inventando nada. Adán se supo desnudo y tuvo vergüenza. Y la vergüenza llevó al temor. De hecho, cuando Dios se pasea por el huerto nuevamente, Adán se esconde de Dios. Y cuando Dios le pregunta, Adán, ¿qué pasó y por qué estás desnudo? Es que tuve temor porque oí tu voz y estaba desnudo. Así que la caída en el sentido teológico y en el sentido de la relación con Dios no solo nos separa espiritualmente de Dios, sino que implica para el hombre una serie de emociones también, de fractura emocional, digámoslo así, de herida emocional, en donde surgen emociones que, a mi modo de entender, no eran originales en el huerto, sino que eran producto de ahora saberse el bien y el mal y de todo lo que esto implicó. Así que ahora surge la vergüenza, ahora surge la culpa, ahora surge el temor. Y por ejemplo, el relato vuelvo al relato de Caín y Abel, como inmediatamente que el hombre y la mujer son echados del huerto, empiezan a criar y emocionalmente hay un quiebre. Caín se levanta contra su hermano. La pregunta es ¿por qué? Tal vez nosotros conocemos bien la respuesta. Caín tiene envidia de su hermano porque percibe ahora que Dios le agrada el sacrificio de su hermano y no el de él. Así que hay en la caída del hombre no solo una implicación espiritual en el sentido de la separación de Dios y de la muerte espiritual del hombre, sino que también hay un quiebre emocional, una fractura emocional en donde surgen la culpa, la vergüenza y en consecuencia de eso, el relato que nos dibujan los primeros capítulos del libro de Génesis es toda la maldad y sus implicaciones emocionales consecuencia de la caída. Así que, en fin, somos seres emocionales, Dios tiene emociones y en consecuencia, por ser creados a imagen de Dios, ese aliento de vida que recibimos de parte de Dios implica las emociones que son una bendición, un regalo de Dios, pero que también en el mismo impacto de la caída, del pecado original de Adán y de Eva, también hay una fractura en las emociones, surgen emociones que no estaban originalmente en el huerto y en consecuencia de eso
nos encontramos ante una profunda necesidad, no solo espiritual, o yo me permitiría decir que es espiritual, pero que por ser espiritual es también profundamente emocional en todo ser humano. Entonces, desde esa perspectiva bíblica y teológica, solo como les dije al principio, para resumir, para sintetizar, esa es la idea. Hablar de emociones no es hablar solamente de psicología, de ciencia, de humanismo, sino es hablar del propio relato de Dios y de la propia relación de Dios con el hombre, que tiene, por cierto, emociones y que al crear al hombre nos dotó de esas emociones para relacionarnos, para amar, para vivir. Pero si llegamos al relato de Jesús, y perdónenme por razón de tiempo, salto inmediatamente, podríamos hacer un estudio exhaustivo de todo el Antiguo Testamento y las emociones que hay tanto en Dios de Dios para con su pueblo, como del pueblo para con Dios, y cómo en esa interacción emocional hay perdón, hay restauración, hay castigo y nuevamente hay perdón. Incluso algunos episodios, leímos algunas partes del libro de profeta Isaías y de Jeremías, por ejemplo, y vemos incluso que esa expresión emocional de la relación de Dios con su pueblo tiene implicaciones profundamente románticas, ¿verdad? Se ilustran los profetas por revelación de Dios la relación del pueblo de Israel con Dios, como la relación del marido y la mujer. Entonces, saltamos por razón de tiempo y de la brevedad el relato rico del Antiguo Testamento para llegar a Jesús y en Jesús vemos, creo yo, la consumación de la vida emocional de Dios hecho hombre. Nosotros vemos a Jesús como Salvador y lo es, vemos a Jesús como Señor y lo es, vemos a Jesús como el Redentor, el Cristo, el Mesías, el que nos da la vida y lo es, pero también vemos en Jesús profundas lecciones emocionales propias de un humano. Sí, el autor de la carta a los Hebreos nos dice que Jesús es ese sumo sacerdote que se identifica, que de alguna manera se identifica con la humanidad, con el dolor, con la pérdida. Y de hecho es así. Dios hecho hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo viene al mundo no a vivir como Dios, no a experimentar la gloria del trono eterno, sino a vivir las luchas propias de un humano y consecuentemente las luchas propias de las emociones de un humano. Piensen, una cosa que pienso sobre el relato que los evangelios nos presentan acerca de Jesús. Jesús viene de un hogar o de un nacimiento, por cierto, de dudosa procedencia, porque en fin de cuentas fue engendrado por el Espíritu Santo, pero José lo asume como su hijo. Piensen, por ejemplo, cómo esto podía marcar la vida de Jesús desde su niñez. Pero piensen, por ejemplo, una vida llena seguramente de sacrificios, de pérdida. A muy temprana edad tienen que huir porque lo andaban buscando para matarlo y huyen a Egipto. No sabemos qué tiempo está en Egipto, pero luego José es avisado por revelación en sueño que ahora tienen que volver. Es decir, Jesús también emigró y emigró porque al parecer la situación de país que tenían no era la más agradable y aparte de eso estaban buscando para matar a todos los niños contemporáneos con él, ustedes saben, por la envidia de Herodes de que había nacido el rey de los judíos. Piensen, por ejemplo, ya en el ministerio terrenal de Jesús, las blasfemias, los enfrentamientos, las injurias, las persecuciones y todo aquello a lo que Jesús es objeto de los fariseos, del propio pueblo, y cómo los relatos de los evangelios nos muestran un Jesús que permítanme, podría haber tenido muchos motivos para estar deprimido, para estar ansioso, para estar desesperado, y aún así vemos en Jesús la consumación de la estabilidad emocional que proviene de la relación con el Padre. Tal vez el acontecimiento que nos narran los evangelios, que me gustaría rescatar también por razón de tiempo, de Jesús, es precisamente los últimos días y en particular el tiempo en Getsemaní. Getsemaní representa la entrega, Getsemaní representa ya digámoslo así, Jesús apresado y obviamente a pocos días crucificado y muerto. Jesús sabía que iba a morir.
Me imagino yo, se distinguen en los primeros tiempos de oración. Jesús está con sus discípulos, pero luego se aparta. Los discípulos parecen que no logran aguantar la pela del Señor durante esa noche. Y dice el relato del Evangelio que ángeles venían y le asistían. Es decir, tal vez vemos en Jesús lo propio de la angustia de saber que va a ser entregado. Por cierto, una reacción emocional completamente. Y cómo, aún dentro de ese profundo, ustedes saben, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Aún estando en la cruz, ¿recuerdan aquella expresión? Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, hay una reacción emocional de Jesús, pero que dentro de todo eso cumple con su propósito de vida. Jesús experimentó las mismas emociones y seguramente reacciones, presiones, abandono, injuria, maltrato de otras personas, en fin, quién sabe qué cantidad de cosas, tanto las que se relatan en los evangelios como aquellas que no se relatan. Y aún así vemos en Jesús la consumación, pienso yo, de la estabilidad emocional de una persona que se sabe amada y cuidada por el Padre Celestial. Hablar de emociones, iglesia, es hablar también entonces de la restauración de nuestro corazón. En las próximas semanas iremos tema a tema trabajando y discerniendo juntos en el Señor y por supuesto mediante la palabra cómo la vida cristiana, cómo la experiencia de ser discípulos de Jesucristo no solo nos sirve para aprender Biblia, no solo nos sirve para alcanzar la salvación eterna, sino que también implica para nosotros la restauración total de nuestra vida. Y esto, valga la redundancia, implica a su vez la restauración de nuestra vida emocional. Piense por un momento cuántos de nosotros en nuestras familias, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras relaciones con nuestros cónyuges, experimentamos profundas contradicciones emocionales. Quiero amar a mi familia, pero constantemente me molesto y me airo y dentro de esa ira y de esa molestia reacciono de manera que hiero y ofendo a los que amo. Piensen cómo, a pesar de que hablamos de confianza en el Señor, vivimos muchos de nosotros angustiados y afanados constantemente por toda la situación país, por la situación económica, por la salud, en fin, por todas esas cosas. Piensen cómo muchos de nosotros como hijos de Dios que venimos a un servicio y proclamamos estar alegres, vivimos el resto de la semana profundamente deprimidos. Entonces, esta serie es un desafío para despertar nuestros corazones como discípulos de Jesucristo y discernir las implicaciones emocionales de crecer a semejanza de Cristo y discernir algunos cambios que Dios quiere traer a nuestra vida desde nuestro ser interior para que no solo nuestro intelecto sea transformado, sino también nuestras emociones. Las próximas semanas estaremos conversando acerca de distintas emociones, de la ira, de la tristeza, de la ansiedad como estado emocional. Y finalmente vamos en la última semana, en la semana 6, a abordar y discernir juntos el tema de la sanidad del corazón, de la sanidad de las emociones como parte del proceso discipular. Así que el desafío que tenemos, iglesia, para estas próximas semanas, alinear nuestras emociones, dejar de lado nuestra religiosidad, nuestro hermetismo emocional y entender que nuestras emociones son parte inevitable de nuestra espiritualidad y que decir que somos espirituales es decir también que debemos ser personas emocionalmente sanas. Ese es el desafío para nosotros. Seguimos adelante. Que Dios los bendiga y nos bendiga a todos ricamente. Somos Gilgal y crecemos contigo. Nos vemos en una próxima edición.